Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo, da gloria y honra y alabanzas al Señor Jesucristo. Nombre sin igual, da gloria y honra y alabanzas. Nombre sin igual. Aleluya, entra en la presencia. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. Aleluya. A Él sea la gloria, toda la honra. Da gloria. Da gloria y honra y alabanzas al Señor Jesucristo. Una vez más, entra en la presencia. Aleluya. Entra en la presencia del Señor con gratitud de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo, da gloria y honra y alabanzas.
gloria, da gloria y honra y alabanza. Entra en la presencia del Señor con gratitud. Aleluya. Aleluya. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra. Aleluya. Jesucristo, nombre sin igual, da gloria, da gloria. Al Señor. Entra en la presencia del Señor y adórale. Dígalo con toda su fuerza. Y alza tu voz con júbilo, da gloria. Jesucristo, sin igual, da gloria. Es para él la gloria y la honra. Jesucristo, nombre sin igual, nombre sin igual, nombre sin igual. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios me los bendiga, hermanos y hermanas. Mi nombre es Dani Mejía. Yo soy hija del hermano Isaías Mejía, siervo de esta iglesia. Yo me congrego en la Tabernáculo Ebenezer, con el hermano Osvaldo Tona. En estos momentos, pues, vengo a darle un testimonio
de cómo el Señor ha hecho su obra en mí y de cómo Él me rescató de la vida en que llevaba. Yo crecí en un hogar cristiano con mis padres, mi mamá Juana de Mejía. Bueno, como mi mamá ya falleció hace ya un año y bueno, voy a darles el testimonio de cómo el Señor me consiguió, porque yo no lo buscaba. El Señor siempre anda pendiente de que uno lo consiga y uno no lo ve simplemente por las atracciones del mundo, por lo que lo llama del mundo, pues entonces uno está pendiente de lo que a uno le gusta, pues de lo que esta carne quiere. Y bueno, yo soy hija de mis padres, ellos concibieron pues 8 hijos, de los cuales los 2 últimos eran enfermos, tenían una anemia drepanocítica. Mi hermana, la más pequeña, ella siempre estaba enferma y, o sea, le daban unas crisis y por lo cual pues había que hospitalizarla en el Seguro Pastor Oropesa o en el Hospital Central. Una de esas idas a esos centros, pues mi hermana estaba muy delicada de salud, le dio una crisis y mi hermana Rebeca pues estaba mal. Ella la metieron en cuidados intensivos de lo delicada que estaba y allí no dejan que se quede nadie. Y bueno, a mí me tocaba esa noche, ese día me tocaba quedarme con ella y yo estaba angustiada, estaba desesperada porque mi hermana estaba mal y estaba muy delicada. Y bueno, estaba en cuidados intensivos, la tenían monitoreada y yo quería colarme hasta donde ella estaba y no me dejaban los médicos, hasta que un descuido de unas enfermeras y unos médicos pues me metí al cuarto y allí llegué y me senté en el piso y me escondí, me puse acurrucadita para que no me vieran y bueno, ahí comenzó el Señor a inquietarme. Bueno, ya durante mucho tiempo ya tenía esa inquietud, porque ya conocía el temor de Dios, porque eso fue lo que nos inculcaron nuestros padres, de que tuviéramos el temor de Dios y cómo eran las cosas. Bueno, desde pequeña asistíamos al tabernáculo, nos llevaban jovencitas, pues nos apartamos cada quien por su camino, atrás del mundo. Y bueno, estando allí en el piso, comencé a clamarle a Dios. Habían muchas voces, los médicos, las enfermeras y yo escondida ahí. Y entonces allí empecé a clamarle y decía, Señor, hazme invisible, que los médicos no me vean, pero yo quiero estar aquí, en el desenlace de qué pasa con mi hermana, pues. Y yo estoy clamándote a ti, yo sé que tú la vas a sanar. Y bueno, ahí estaba yo orando. Y entonces en un momento dado se empezaron a pitar las alarmas de los equipos que tenían conectada a mi hermana y yo me alarmo, me enervio, desesperada, yo me meto debajo de la cama del hospital de mi hermana y me meto allí y allí empiezo a llorar y a clamarle al Señor de que le diera la vida a mi hermana y que yo le iba a entregar mi vida a él porque él le iba a regresar la vida a ella. Y así yo lo hice, clamé, lloré y hablé con el Señor que yo le iba a dar mi vida a él porque él le iba a dar la vida a mi hermana. Bueno, clamando ahí debajo de la cama, yo veía que los médicos, le veía los puros pies y veía que los médicos estaban allí con ella. Hubo un momento de tranquilidad, los médicos se fueron uno a uno porque eran como 5 que vinieron, y ellos no me veían que estaba ahí. Yo le pedí al Señor que me hiciera invisible, que no me vieran que yo estaba allí, porque si no me iban a sacar ahí en cuidados intensivos, pues no aceptan a nadie. Y yo estaba allí debajo de esa cama del hospital.
Bueno, ahí recibí al Señor, le entregué mi vida al Señor, lloré y le dije, Señor, te entrego mi vida a cambio de la de mi hermana. Bueno, el Señor hizo su obra en mi hermana y la sanó. Como a las 6 de la mañana me salgo yo, eran como las 5, salgo yo un descuido de las enfermeras otra vez y trato de salirme, salgo hacia afuera y ya mi hermana estaba muy bien. Ya los médicos ya se habían ido y yo salí. Cuando salgo, mi mamá estaba afuera y me dice, ¿cómo está Rebeca? Me dice, yo le digo, está muy bien y para la gloria del Señor, yo también. Y salí muy serena y salí hacia la calle. Y venía mi hermana y me dice, ¿qué vas a hacer? No, yo voy a la casa y luego regreso. Cuando regreso en falda. Y ella me dice, ¿y por qué te vienes en falda? ¿No ves que te vas a quedar en el hospital? ¿Por qué vas a venirte en falda? Yo le digo, bueno, así es como de ahora en adelante me van a ver en falda, porque yo le entregué mi vida al Señor. Ay, no te creo, me dice mi hermana. Pues sí, así es como me van a ver, porque yo le entregué mi vida al Señor. Eso fue un día martes, un 7 de mayo del 2018. Yo le entregué mi vida al Señor. Y luego, bueno, pasaron muchas cosas en mi vida de que prueba que el Señor pues visto su mano, como Él a través de tantos vasos pues he visto la gloria del Señor. Mi hermana sanó, lo de mi padre tuvo un infarto y bueno, clamándole al Señor, Él recibió sanidad completamente de un infarto y bueno, le dieron 2 infartos en el año pasado, y él fue sano de eso para la gloria del Señor, y muchos otros casos en mi vida que hasta la salud de mis hijos, y así hemos tenido hemos visto la gloria del Señor como se ha manifestado en cada uno de nosotros. Y bueno, le damos la gloria al Señor de todo lo que ha hecho en nosotros. Y bueno, la invitación se la hago, pues, que busquen de Dios, que le den cuando Él toque, pues, abran y que no le teman por el que dirán, porque si uno se pone a ver lo que dice el mundo no les ofrece nada bueno, y es mejor aceptar lo que Dios dice y no estar pendiente de las cosas del mundo, porque nada nos ofrece. Bueno, la gloria y la honra sean para el Señor. Dios me les bendiga. Escuchemos al hermano Isaías Mejía en el mensaje La vía para tener compañerismo con Dios. Gloria al Señor. Gracias al Señor una vez más por estar en frente a estas cámaras, frente a ustedes. El Señor les bendiga a cada uno. El Señor los guarde y vamos a leer la palabra para que el Señor entonces nos hable en nuestros corazones. Recordemos que es la Biblia y esta fue una inspiración divina, porque todo lo que está en este libro es infalible porque es Dios mismo en letras y todo lo que está escrito se cumple tarde o temprano, pero tiene cumplimiento porque fue Dios el que inspiró estas letras y hombres las escribieron. Porque sabemos que Dios, porque se cumple. Todo lo que Dios habla se cumple. Le damos gracias al Señor. Bueno, queremos, ¿verdad?, hablar sobre un tema que es un poquito profundo, pero sí, con la revelación que Dios nos pueda dar, podemos entender, ¿verdad?, lo que esto significa, un compañerismo o tener acceso. ¿Cómo es que podemos tener acceso a Dios? ¿Cómo es que podemos hablar con Dios y tener compañerismo con Dios? Y esa es la palabra que estamos hablando de acceso, o sea, cómo comunicarnos con Dios. Y la palabra acceso es una acción de llegar, o de acercarse, o entrar a hablar con alguien o introducirse en algún lugar.
Y comenzamos entonces leyendo en el Salmo 65, 4 versos, y vamos a centrarnos en el verso 4. Salmo 65. Dice la palabra del Señor así: tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos, tú oyes la oración. A ti vendrá toda carne, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. El verso 4, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Entonces, cuando la palabra dice bienaventurado el que tú escogieres, o sea que hay una escogencia, hay una preordenación antes que usted naciera. Dios ya lo predestinó, lo escogió para traerlo así, o para que usted hable con él o tenga compañerismo con él, y para que habite en tus atrios. Entonces, cuando estamos hablando de atrios, estamos hablando de un templo, porque ahí dice: seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Entonces, cuando estamos hablando de atrios, estamos hablando, ¿verdad?, de cuerpo, alma y espíritu, porque allá en el Antiguo Testamento estaba el atrio, ¿verdad?, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, aquí está hablando de tu santo templo. Ahora, ¿cuál es el templo de Dios hoy? Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando estamos claros, ¿verdad?, cuando Él dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Entonces, dice, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Seremos saciados con el bien de tu casa. Somos templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo habita en esta casa, no hecha, ¿verdad?, no es hecha de madera, sino hecha de carne. Dios hizo esta casa, entonces Dios habita, porque somos templo del Espíritu Santo. Bien, ya entendiendo, ¿verdad?, por revelación, lo que el Señor quiere decir aquí, entonces vamos a hablar un poquito sobre el acceso para llegar a Dios, el compañerismo, o hablar con Dios, o tener compañerismo con Él. Podemos entonces buscar un texto clave en Primera de Juan. Primera de Juan, el verso 7, 5, o vamos a leer, ¿sí? El verso 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, si andamos como Él está en luz, tenemos comunión unos con nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué hermosa es la Biblia, como Dios habla tan claro, ¿verdad? Entonces, si nosotros andamos en luz, porque la luz no se puede comunicar, cuando llega la luz no hay tinieblas. Entonces, si usted tiene luz, tiene a Dios, porque Él dijo: yo soy la luz del mundo. Y cuando está hablando de yo soy la luz del mundo, no está hablando del sol ese que usted ve todos los días. Está hablando es de Él mismo. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Entonces, cuando usted está en Dios, o cuando Dios está en usted, ¿verdad? Eso es una combinación. Dios en usted, y si permanecemos en Él, ¿verdad?, entonces es porque estábamos en Él. Entonces, no hay tiniebla en usted. Y entonces dice, tenemos comunión unos con nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí está el acceso a Dios. Aquí está cómo puede usted llegar a Dios, cómo puede usted hablar con Dios, cómo puede tener unidad con Dios, cómo puede tener compañerismo con Dios. ¿Por qué? Porque la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado, y si nos limpia, entonces usted está limpio y yo estoy limpio, y tenemos comunión con Él, porque Él es luz, en Él no hay tinieblas. Y si Dios lo limpia, su pecado,
Con su sangre usted está en luz y puede tener comunión con su hermano que cree lo mismo y puede tener comunión con el Señor. Entonces, eso es para estar claro en lo que estamos hablando. Queremos tener acceso con Dios, queremos tener, ¿verdad?, comunión con Dios, porque en realidad la comunión con Él es divina, y yo creo que cualquier ser humano quiere tener comunión con Él, pero hay que tener una vía de acceso a llegar a Él. Entonces, fíjese usted cómo es que Él dice, ¿no? Bienaventurado el que tú escogieres para acercarse a ti, ese es el Salmo 65. ¿Escogido para qué? Para acercarse. Dios lo escogió a usted para que se acerque a Dios, porque Él mismo lo atrae a usted. Entonces, para que habite en tus atrios y seremos saciados de tu templo. En tu templo, ese es Juan 1:7, sí. Fíjese en la manera de acercarse a Dios. Dios tiene una manera de acercársele. Y entonces, esa manera pues es la que tenemos que buscar por las Escrituras, por la Biblia, no en un seminario, no en una iglesia, sino es a través de la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Es la única manera de poder tener acceso a Dios. Porque cuando el hombre pecó en el principio, antes del pecar, él tenía acceso a Dios. La Biblia dice que todas las tardes llegaba a él, ese Dios todopoderoso, y hablaba con su creación, con sus hijos, ¿verdad? Porque ellos no conocían el pecado, no sabían lo que era eso, y estaban en luz. Estaban en luz. Ellos no conocían lo que eran las tinieblas. Entonces, cuando estamos hablando de tinieblas, ¿verdad? Cuando estamos hablando de esto, hablando espiritualmente. Entonces, quiere decir, ¿verdad?, que ellos tenían comunión con su Creador, con su Dios, pero el día, ¿verdad?, que ellos pecaron, entonces la comunión no fue más, porque Dios es santo 3 veces y Él no quiere nada con el pecado, con la incredulidad, que es lo que quiere decir pecado, es incredulidad. Porque si usted le cree a Dios, pues usted hace lo que Dios dice y usted es obediente a Dios y no es incrédulo. Entonces quiere decir que eso es lo que es el pecado. El pecado es la incredulidad. Y recuerde que el diablo nunca crea nada. El diablo ni creó siquiera el pecado, porque él lo que hace es que pervertir lo que Dios hace. Entonces, él no puede crear nada. Él sencillamente pervierte lo que ya está hecho por Dios. Y cuando estamos hablando de la manera de acercarse a Dios, entonces tenemos que buscar por las Escrituras, ¿verdad?, la forma, cómo es que acercarse a Él. Entonces, hay una forma de acercarse a todo y hay una manera de acercarse a Dios. Si nosotros no conocemos la manera de acercarnos a Dios, jamás podremos tener una audiencia con Dios. Hay que saber, entonces vamos a explicar esto humanamente hablando aquí. En un tribunal, estando el juez en el estrado, usted no se acerca y le dice: oiga juez, quiero hablar con usted por un momento. Alguien lo va a sacar del tribunal y lo van a descarcelar por conducta desordenada. ¿Ve? Hay una manera de acercársele a ese juez y tiene que ser con una manera educada, una manera correcta, y muchas veces pues hay que hablar con alguien primero para anunciar que usted va a hablar con él. Entonces nosotros debemos hallar la manera de acercarnos al gran juez divino. Y Dios mismo, una vez, el hombre, mediante seres angelicales, cuando se acercaba a la presencia de su majestad, el gran rey del cielo, tal vez lo hacía de otra manera, pero desde que el pecado separó esa relación, ahora es diferente, porque hubo una separación del compañerismo de Dios con su creación, con el hombre. Entonces ya la cosa no es igual. Ahora, cuando un individuo es hijo y se va a acercar a su padre, solamente va con el padre y le dice: papá, vengo a visitarte, a verte por cierta razón. Ese es, ¿verdad?, su razón, o tiene cierta razón en la forma de acercarse. Pero para el extraño hay otra manera de acercamiento a Dios. Hay otra manera, ¿verdad? Y esa es la manera que vamos a buscar. Y hay una manera de acercarse para distintas. Si mi padre estuviera vivo y yo quisiera acercarme a él por asuntos financieros, entonces sería distinto
a otra clase de acercamiento y yo le diría cuánto lo estimo y demás. Esa es la forma de acercarse que ustedes deben usar para encontrarse con Dios, ¿verdad? Hay una forma, hay una manera de acercarse. Ahora, ya en el principio, cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, se apartó y se alejó de todo acercamiento a Dios de su misma línea de vida. Fue apartado de su Hacedor sin forma alguna de volverlo a ver, porque su pecado, su incredulidad, al confiar en Dios, lo apartó. Ese es el único pecado que existe, es su pecado de incredulidad, o sea, no creerle a Dios en lo que la palabra dice, lo que la Biblia dice. Ahí entonces hay incredulidad cuando usted no cree lo que Dios dice. Entonces la incredulidad es su pecado. Y la única razón por la que hoy no estamos donde debiéramos estar es debido a la incredulidad. Y eso es correcto. Entonces, y por eso es que, ¿verdad? En las iglesias no hay, ¿verdad?, milagros y demás en la iglesia como debieran haber, por la incredulidad que nos aparta, ¿verdad?, de que, bueno, si Dios dijo que era tu sanador, pues es porque lo es. Y mucha gente dice, no, eso fue allá con el tiempo de los apóstoles, esto y aquello. Bueno, quiere decirlo que el que le está hablando, pues, tiene una evidencia de su cuerpo de la mano sanadora que Dios puso en mi corazón cuando me dieron 3 ACV y bueno, ya prácticamente pues estaba del otro lado, pero la mano sanadora de Dios, el poder sanador de Dios, esa virtud sanadora que vino de Él, me permitió pues estar detrás de este púlpito hablándole de un testigo y de hechos que han ocurrido en mi vida, de cómo Dios, su mano poderosa, pues ha sanado mi corazón cuando ya estaba prácticamente del otro lado. Pero el Señor es el que da la vida y también la quita. Y por su gracia y su misericordia estoy parado aquí como un testigo fiel de que Él es nuestro sanador. Y si usted está enfermo allí, solamente Él demanda que usted tenga fe, que le crea. Eso es lo que Dios demanda. No es eso no fue solamente para allá, para los apóstoles. Él dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Y está hablando todo el tiempo de tiempo presente. Vosotros también las haréis. Entonces, ¿está hablando de qué? De que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces, ¿cómo quedamos entonces cuando decimos que Dios nos sana? Usted entra en incredulidad y usted no puede tener compañerismo con Dios, no puede tener acceso a Dios, porque usted no cree lo que Él dice en su palabra. Y acabamos de decir o de leer, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, si usted no cree una cosa y cree la otra, Dios demanda es que le crea todo lo que Él dice en su palabra. Ahora, él podría tener la idea intelectual y pensar que sí cree en Dios. Pero cuando de verdad cree en Dios, usted es convertido y llega a ser una nueva criatura. Usted se convierte al Señor, usted va hacia ahí, da media vuelta y entonces usted viene y deja a ese hombre viejo y entra a caminar, ¿verdad?, como un hombre nuevo, como un hombre que es nacido de nuevo del Espíritu de Dios, y usted entonces llega a ser crédulo con lo que Dios dice. Entonces, usted llega a ser una nueva criatura y tan pronto como cree en Dios, intelectualmente él puede creer en Dios, pero cuando cree con el corazón es convertido y llega a ser miembro del cuerpo de Cristo cuando es convertido en el corazón, no en el intelecto. Por eso estamos hablando, o por eso es que la Escritura habla de los atrios, ¿verdad?, de los 3 atrios. Entonces, cuando estamos hablando de algo externo, pues aquí algo externo no funciona. Es allá adentro, en la chequina, en el alma, donde Dios tiene su trono.
allí es donde es convertido el hombre cuando le llega el bautismo del Espíritu Santo en su naturaleza, que es el alma. El hombre nunca busca a Dios, sino que Dios busca al hombre. Y la naturaleza de Dios es santa y sublime. Y el hombre por la caída es bajo e indigno. Un hombre sin Dios no está mentalmente bien. Así que es exactamente, y puede probar que es un hombre sin Dios, no es más que un ser bruto. Y verdaderamente estamos viéndolo a diario, ¿verdad? Por la prensa, por las cosas que pasan, cómo es que, ¿verdad? Alguien puede matar a su hijo, alguien puede matar a su madre, alguien puede matar a su padre, puede asesinar a su hijo y hasta violarla, a su hija. Entonces está actuando como una bestia, porque el hombre sin Dios es un bruto o una bestia. Puede ser muy estudiado y puede ser lo que sea, pero eso es lo que dice la Escritura y yo le creo a la Escritura, ¿verdad? Porque el único que te convierte a ti de tu nacimiento sexual, que vino porque la Biblia dice, en pecado me concibió mi madre, es el nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Es la vida de Dios en usted. Usted nace de Dios. Entonces, ¿cuál es ese hombre que es nuevo ahí? Es el mismo Dios, Cristo mismo. Entonces, una religión no te convierte a Dios, porque eso fue lo que pasó en el huerto del Edén. Ellos se quisieron cubrir con una hoja de higuera la parte donde ellos habían cometido su pecado. Se cubrieron la parte, los genitales, donde ellos habían cometido su pecado. Muchos dicen que se comió una manzana. Bueno, eso lo creará un niñito de 1 año, de medio año, pero ya cuando usted conoce la verdad de Dios, que el pecado vino, ¿verdad? Por eso fue que el Señor dijo, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Porque a Abel se le fue revelado cuál fue el pecado de su madre, porque ofreció un cordero a Dios en sacrificio, en una ofrenda, porque él por revelación sabía cuál fue el pecado que había cometido su madre. Entonces, sencillamente, pues bueno, ya ese tema se ha hablado mucho, ¿verdad? Y escrituralmente, pues podemos comprobarlo por la Escritura, pero estamos hablando es de tener acceso a Dios, tener el compañerismo con Dios. Y cuando el hombre, ¿verdad?, se le dio libre albedrío, por eso es que Dios tiene un batallar con el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre se le fue libre albedrío y el hombre nace con ese libre albedrío, nace en pecado con ese libre albedrío y el hombre quiere hacer las cosas, o el ser humano quiere hacer las cosas porque le gustó, porque mi razonamiento, mis 5 sentidos me dicen que esto es así, que esto es así. No, eso no vale para nada delante de Dios. Lo que vale es lo que Él escribió aquí en la Escritura, lo que Él está escrito, y es lo que es Él. Él le dio acceso al hombre, fue a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Yo quiero, ¿verdad?, que entiendan pues lo que Dios quiere decirle. Y lo que leímos en Primera de Juan, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y cuando estamos hablando de la sangre, no estamos hablando de la química. Estamos hablando de la vida que está en la sangre, porque la vida está en la sangre, ¿verdad? Y entonces cuando estamos hablando de la vida, estamos hablando de la vida de Dios. ¿Por qué de la vida de Dios? Porque cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad?, fue allá, el Espíritu Santo hizo sombra en el vientre de María y hizo el óvulo y creó la sangre que Dios la creó allí para que naciera su Hijo Santo y sin mácula. Entonces, esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, esa sangre, allí estaba la vida. Y esa vida regresó a Pentecostés y por eso fue que sus hermanos sintieron un gozo y alegría y hablaron una lengua extraña. ¿Por qué? Porque la vida de Dios, ¿verdad?, estaba allí y regresó
al hombre, para que el hombre entonces pudiera tener compañerismo con Dios a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario, porque Dios es santo 3 veces y esa sangre lo convierta a usted en una sangre, en un santo, porque usted, ¿verdad?, nació en pecado. Pero entonces el bautismo del Espíritu Santo lo convierta a usted entonces en poder tener acceso a Dios y poder tener compañerismo con Dios y ser uno con Dios. Yo creo pues que estamos claros en lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque eso es escritural. Y entonces, ¿por qué decimos que el hombre es un bruto sin Dios? Bueno, porque verdaderamente sin Dios, eso es lo que es el hombre. Y eso está comprobado con tantas cosas que han sucedido, ¿verdad?, en la tierra hoy. Y eso suena muy profundo, pero se los puedo probar. La única razón por la cual tenemos hoy una civilización es por Jesucristo. La gente dice que la religión de Jesucristo lo vuelve loco a uno, más bien le da su mente cabal. Uno no está bien hasta que lo encuentra él. No es mi intención herir sus sentimientos, hermanos, caballeros y damas. No es mi intención hacerlo, pero sí quiero mostrar las cosas como son y es la pura realidad. Cuando usted tiene la mente de Cristo, a usted no le van a venir cosas en su mente malas. Ni va a pensar mal de su pastor, ni va a pensar mal de su hermano, ni va a pensar mal de nadie. ¿Por qué? Porque usted tiene la mente de Cristo. ¿Cómo sé yo que tengo la mente de Cristo? Bueno, teniendo el bautismo del Espíritu Santo. Porque eso es que hoy es tan necesario y la demanda de Dios hoy es el bautismo del Espíritu Santo, que es el único, ¿verdad?, donde lo puede llevar a usted a tener acceso con Dios, a tener una conversación con Dios, a tener una comunión con Dios, porque eso es lo que quiere decir comunión. Comunión es que yo le hablo a usted y usted me habla a mí. Entonces, eso es lo que tipifica, ¿verdad?, la comunión. Él dijo, esto lo haréis en memoria de mí, cuando habló de la Santa Cena. ¿Por qué dijo, esto lo tendréis en memoria de mí? Porque ese pan que él se estaba comiendo, él estaba tipificando, ese pan natural que estaban comiendo los apóstoles, ¿verdad? Eso tipificaba él mismo, porque él dijo, yo soy el pan vivo que descendí del cielo. Entonces, eso es lo que tipifica eso, ¿verdad? Entonces, por eso él dijo, esto lo haréis en memoria de mí, porque eso es que la Santa Cena es muy sagrada, porque usted está haciendo un memorial, está memorizando, ¿verdad?, lo que Dios hizo por usted. Él murió en la cruz por usted. Él derramó su sangre por usted. Y entonces por eso es que él dice, yo soy el pan vivo que descendí del cielo. Y él le dijo a aquellos hombres, ¿verdad?, aquellos hombres, el que no beba mi sangre y coma mi carne. Ahora, cuando está hablando de comer su carne, él dijo en Juan 1, el verbo se hizo carne, o sea, la palabra de Dios se hizo carne. Y así como usted necesita un alimento físico para sustentarse y para mantenerse en este mundo, usted necesita una sed que Dios mismo la produce en su alma y un hambre. Y la sed, él dijo que era la fuente viva. Entonces, ¿quién es el que sacia su sed? Dios mismo, porque Dios mismo es el que provoca esa sed para que usted busque a ese ser que le da sed de buscarlo a él. Y también su alma, para que su alma sea alimentada de su palabra. Por eso él dijo, la verdad que la carne y la palabra se hizo carne. Entonces, cuando estamos hablando de eso, son cosas espirituales, son profundas, pero yo creo que usted entienda, ¿verdad?, con la explicación que le estamos dando. Ahora, Cristo jamás hará que usted pierda su mente, más bien le da su mente después que usted la ha perdido. Por supuesto, si usted tiene la mente de Cristo, a usted le van a decir que usted está loco, que usted está mal de la mente, porque usted está hablando solamente de Cristo, está hablando cosas profundas que la gente no entiende y después a usted le pueden decir loco y le pueden decir tantas cosas. Entonces, a él lo hace perder su mente, es el diablo, un demonio, el que puede hacer perder su mente natural y hacerlo hablar cosas que no son, ¿verdad? Y
Fíjense en el demoniado de Gadara, cuando él se encontró con Jesús, su mente le fue restaurada. Estamos claros en lo que estamos diciendo, ¿verdad? Cuando usted pierde la mente por Cristo, pues usted tiene la mente de Cristo, pero el diablo le puede hacer perder su mente natural entonces y volverlo desquiciado. Pero aquí estamos hablando de dos cosas. Entonces, cuando él se encontró con Jesús, su mente le fue restaurada, su mente fue cabal. Y un hombre sin su mente cabal, sin importar cuánto intelecto tenga, todavía no está bien. No está bien. Un hombre que no conoce a Cristo casi no es más que una bestia. Y por pasiones y lujuria podía arrebatarle a una madre su bebé de los brazos y violarla a causa de su lujuria bestial. Y eso lo estamos viendo, ¿verdad?, en esta edad tan perversa y pecaminosa como la que estamos viendo en esta edad. Bueno, nos tocó vivir en esta edad tan tremenda, pero son escrituras que se están cumpliendo, porque un hombre sin Cristo es como una bestia. Entonces el hombre puede ser muy inteligente, puede ser tener miles de títulos, pero eso no lo hace a él un nuevo hombre. El que lo hace un nuevo hombre es el bautismo del Espíritu Santo. Ese es el que lo hace cambiar su mente. Pero mientras tanto, usted puede ser muy inteligente en todo lo que usted sabe, pero llega el momento en que usted va a decir lo que tiene por dentro, porque el único que tiene, ¿verdad?, que puede cambiar su estructura espiritual es el Señor Jesucristo. El bautismo del Espíritu Santo, o sea, la sangre derramada en la cruz del Calvario, es lo que lo puede hacer. Ahora, que ciertamente consume el veneno el hombre que no conoce a Dios, el alcohol lo consume, el tabaco y otras cosas que lo pueden envenenar y matar, con la idea de que es una persona educada y también inteligente. No conoce otra cosa, hay que nacer de nuevo, y entonces para aquel hombre usted se convierte en un tonto, ¿verdad? Se convierte en un tonto. Pero a los ojos de Dios usted llega a ser bendecido, y no importa cuánto procure el mundo decirle cualquier cosa, usted sabrá que ha pasado de muerte a vida, porque por medio de Cristo en su cuerpo mortal reina la vida. Cuando estamos hablando de la vida, no estamos hablando de que usted va a durar 100 años, ni 80 años, ni 200 años. Estamos hablando de la vida eterna. ¿Ve? En su cuerpo mortal reina la vida, y en este cuerpo mortal es que los hijos de Dios van a manifestar a Dios. O sea, Dios se va a manifestar en sus hijos en este cuerpo mortal. Entonces, solo con darse una pulida y meterse a una iglesia y leer mucho, conocer muchos libros y autores y demás, no significa que usted haya sido convertido, ya que usted tiene una mente intelectual que le transmite la idea de que en alguna parte existe un Dios. Sin embargo, usted todavía no es cristiano hasta que tenga el contacto personal con Cristo, que le cambie el corazón y la naturaleza. Entonces, sí se convierte en hijo de Dios, y todas las cosas viejas pasan y llegan a ser nuevas. Quizás estoy hablando, ¿verdad?, detrás de esta cámara, y hay muchas personas que han experimentado ese cambio. Como también pueden haber personas que están, ¿verdad?, diciendo, ese señor que está diciendo algo que no es, porque yo soy un hombre inteligente y tengo tantos títulos y yo conozco a Dios. Pues usted mismo se está engañando, porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que usted conoce a Dios es cuando llega a nacer de nuevo, cuando tiene el bautismo del Espíritu Santo, y usted puede, ¿verdad?, aparentar ser un cristiano y hacer muchas cosas buenas, obras inclusive, pero si no tiene, ¿verdad?, a Cristo por dentro, usted está engañado, equivocado, y entonces eso saldrá a florecer de un momento a otro, porque Dios no habla mentiras. Ahora, si se fijan ahora, no había forma en la cual el hombre podía acercarse. Tenía que ser la misericordia de Dios. Fue Dios quien llamó al hombre: Adán, ¿dónde estás tú? Hoy es igual. El hombre no puede venir a Cristo a menos que Dios lo llame primero.
Por eso estamos hablando al que Dios eligió, en lo que leímos, y Dios lo atrae así. Él mismo es el que llama al hombre, él mismo es el que lo predestina, o sea, lo escoge antes que naciera, ¿verdad? Dios escoge al hombre. Creo que es el salmista que dijo, mi embrión vieron tus ojos. Y usted sabe que eso es microscópico. ¿Y cómo es eso? Dios lo dice en su palabra y yo lo creo. Entonces, ¿qué le transmite la idea de que en alguna parte existe un Dios que es el hombre, ¿verdad? En su intelecto dice eso. Sin embargo, usted todavía no es un cristiano hasta que tenga el contacto personal con Cristo. Ahora, si Dios llama al hombre, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Hoy es igual. El hombre no puede venir a Cristo a menos que Dios lo llame primero. Su naturaleza, si alguna vez usted tuvo la inclinación o el pensamiento de acercarse a Dios, es Dios lidiando con ustedes. Así es porque Jesús dijo, nadie puede venir a mí, o nadie puede venir al Padre, o nadie puede venir a mí. Nosotros no podemos acercarnos a Dios sino por Cristo. Es cierto eso, el Espíritu Santo tiene que llamarnos primero, o nosotros jamás, ¿verdad? Jamás pensaríamos en eso. Más bien seguiríamos adelante y pensaríamos en las cosas del mundo. Bueno, la iglesia está bien, sí, yo creo que está bien, pero un toque de verdad tiene que hacerlo el Señor Jesucristo. Él es el que puede cambiar tu vida, amigo, mi hermano. Él es el que puede cambiar tu modo de pensar. Él es el que puede cambiar tu caminar todo torcido, que lo llevamos y creemos que vamos bien, pero sin el nuevo nacimiento estamos errados, porque estamos hablando de que si Él está en luz y usted camina en luz como está Él, pues usted tiene comunión con Él, porque en usted no hay tiniebla. Ahora, cuando usted no cree la Biblia, cuando usted no hace lo que Dios dice, entonces usted anda en tinieblas, porque Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y cuando llega la luz, automáticamente las tinieblas se van. Entonces, si usted está en luz, usted no anda en tinieblas, usted no anda a tientas, usted no anda adivinando, usted no anda, ¿será esto de Dios o no? No, y usted sabe, ¿verdad? Porque algo ha sucedido en su alma, algo ha sucedido en su espíritu, y usted sabe que algo sobrenatural ha pasado en usted, que usted no es el mismo hombre viejo, usted es un hombre nuevo. Y eso es lo que es, ¿verdad? Cuando hay personas que se preguntan, hermano, pero ¿tendré yo, hermano, el Espíritu Santo, hermano? Yo me entregué a Cristo, hermano, pero vea su vida. Si su vida hace lo mismo que hacía antes, pues usted está equivocado, no ha recibido nada. Pero si usted es un hombre que ha cambiado, y usted es un hombre así o es asá, ¿verdad? Usted ya ha cambiado su manera de ser, todas sus cosas, entonces usted, ¿verdad?, tiene algo bueno de Dios en su corazón, porque el único que cambia la naturaleza del hombre es el Señor. Entonces, muchas veces Dios ha permitido cosas como símbolos, figuras y demás, abriendo un camino para llegar hasta esa sangre. Y tomemos, por ejemplo, a Job. Job es el libro más antiguo de la Biblia. Siendo anciano y antes de que aquel desastre ocurriera en su hogar, Job se preocupaba porque tenía muchos hijos que eran mundanos y salían y se juntaban con el mundo. Todos nosotros los que somos padres sabemos lo que se siente cuando sus hijos, su propio corazón comienzan a juntarse con el mundo y al salir con los incrédulos. Y yo creo que, verdad, para un padre y una madre cristiana es una preocupación y es motivo para llevar en oración esos hijos, porque en realidad corren peligro, y eso es lo que pasaba con Job. Job ofrecía todos los días sacrificios al Señor por sus hijos, porque él no los veía. Delante de él quizás no hacían nada, pero cuando andaban por allá solos, quizás hacían cosas, ¿verdad? Y él ofrecía holocaustos, porque en ese tiempo era lo que Dios demandaba. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y por eso fue que entonces todos esos patriarcas que murieron antes de Jesús
esos hombres estaban, o esos hermanos estaban allá, ¿verdad? En el sitio llamado Paraíso, porque ahí estaba, el diablo los tenía como en una cárcel, porque el libro de Isaías dice, a sus presos nunca le abrió la cárcel. Pero cuando el Cordero Perfecto murió y dio su vida por usted y por mí, él subió a lo alto, subió y bajó allá a los infiernos primero, bajó y le testificó allá a aquella generación de Noé, que él era el que Noé predicó para que ellos se salvaran y por eso estaban ahí en ese sitio. Pero entonces él subió y subiendo llegó al paraíso y le quitó las llaves al diablo del infierno, del Hades, ¿verdad? Y de la tumba, y soltó a todos esos que estaban allí y se los llevó y dijo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, la cautividad, ellos estaban allí porque la sangre todavía del Cordero Perfecto no se había derramado y Dios los liberó y se los llevó y les quitó las llaves entonces al diablo de las que tenía, porque él era el que tenía las llaves de eso, y entonces que la Biblia dice que él le ofreció este mundo a Dios, al Señor Jesús, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor no le reclamó eso, no le dijo, esto no es tuyo. Sencillamente Dios sabía, el Señor sabía que un día él tiene que soltar esto y él va a establecer su reino aquí en la tierra. Yo creo que eso, ¿verdad? Lo creemos, y yo creo que usted y yo sabemos que la Escritura no dicen mentiras, es infalible y se está llegando el momento por las cosas que se están viendo. El Señor dijo, el desierto florecerá. Ahí usted ve esos desiertos llenos de agua, el mar metiéndose en eso. Entonces, ¿se estará cumpliendo la Escritura? Sí, se está cumpliendo la Escritura. Se cumplirán más, porque Dios está establecido en la Escritura que las señales antes de su venida son manifiestas y las estamos viendo, porque el hombre, como ayer, ha rechazado la misericordia de Dios hoy. Ha rechazado como un hombre cuando se está ahogando. Le tiran un salvavidas o le tiran una tripa para que se salve. No, yo no quiero, yo sé nadar, y llega ya cansado y se ahoga. Pues Dios tiene un salvavidas hoy, amigo y amiga, hermano, que me escuchas. Es Jesucristo mismo, eso que te puede salvar de la gran tribulación que viene y que se acerca, porque ya las señales están dadas. El Señor dijo, cuando ustedes vean los días como Noé y como allá en los días de Sodoma y Gomorra, levanten vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. De un momento a otro, eso será una sorpresa, porque es un misterio. Nadie sabe a qué hora ha de venir, solamente Él dio señales, pero Él no dijo a qué hora, a qué día habría de venir. Y si el hombre supiera, pues, que Dios diera fecha, él un día antes, una semana antes, se prepararía para no quedarse. Pero Dios no hizo eso. Ese es un misterio todavía. Y en su sabiduría Dios conoce al ser humano y sabe que Él, ¿verdad? En el momento de emergencia es que Él va a actuar. Entonces, se prepararía un día antes o una semana antes, pero uno tiene que estar preparado todo el tiempo, porque yo desde pequeñito, pues, oigo decir, el Señor ya viene, el Señor ya viene. Hace 70 años eso, pero vendrá si viene. Téngalo por seguro que si viene, y eso está más cerca, porque cada día que pasa, las señales son más abundantes, las señales son más visibles,
las señales son más portentosas porque el apóstol Pedro dijo, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y hoy es el día de los apóstatas. Porque usted dice eso, mi hermano. ¿Qué quiere decir apostasía? La apostasía es cambiar de fe. Entonces, volvemos a hacer la pregunta que siempre hacemos. ¿Cuál es su fundamento doctrinal? ¿Cuál fue lo que el Señor predicó? Y si Él dijo, estas señales seguirán a los que creyeren, ¿tuvieron los apóstoles las señales? ¿Por qué las tuvieron? Porque los apóstoles y los profetas creyeron en lo que el Señor Jesucristo dijo. Por eso las señales le seguían. No que ellos iban a seguir las señales, sino las señales seguirían a aquellos que creyeron en el Señor. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos al fin del tiempo establecido por Dios. Porque hubo una interrupción de eternidad a tiempo, ahora el tiempo se acabó y vamos a regresar otra vez a eternidad. ¿Cómo es eso, mi hermano? El Señor prometió una restauración. ¿Una restauración de qué? De la posición original en la cual Él colocó al hombre aquí en la tierra y Él lo colocó como un pequeño Dios, un Dios amateur. Por eso la Biblia dice, dioses sois. ¿A quién le dice el Señor eso? A sus hijos, a los que salieron de Él. Por eso es que el libro de los Romanos 8 dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por los que están en Él, o los que estaban en Él y están en Él, Él llevó el juicio en la cruz del Calvario por ellos. Por eso Dios dice, no hay condenación, porque Él llevó su condenación y la mía, mi hermano y mi hermana. Qué bueno es el Señor. ¿Nos merecemos eso? No. Pero su gracia, ¿qué es lo que quiere decir? Un favor inmerecido. Nos tocó porque usted y yo no hicimos nada para que Él nos mirara, para que Él nos escogiera, para Él atraernos a sí mismo y reconciliarnos con Él mismo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Le damos gracias al Señor por eso. Y glorificado sea su nombre. Bendecido sea su nombre. Y hoy usted que lo esté escuchando, quizás vendrá mañana y usted todavía no ha tomado una decisión, porque eso es un misterio y eso será de repente. Entonces, estamos en el día de su venida. Y tendrá tiempo usted de arrepentirse si no lo ha hecho. No lo posponga, simplemente hágalo. Entonces, él tomaba el holocausto y hacía una ofrenda, hablando de Job, por sus hijos. Y sacrificaba por cada uno de sus hijos. Ahora, ya que tal vez habían pecado, y puede ser que nunca pecaron estando cerca de Job, y quizás él nunca se enteró de nada. Pero sabiendo que estaban en el mundo solos, les diré que lo que más se necesita en el mundo hoy son padres y madres a la antigua que oren por sus hijos. Si tuviéramos eso, ese sería el apoyo más grande que yo conozco para acabar con la delincuencia juvenil. Primero, denme padres y madres a la antigua que oren por sus hijos. Y eso es la verdad, porque muchas veces no es que hay delincuencia juvenil, sino que hay delincuencia paternal. Y hablando un poquito más allá espiritualmente, delincuencia pastoral también. ¿Por qué? Porque ven al diablo en sus congregaciones y simplemente lo dejan que haga como él quiera, conociendo las escrituras, sabiendo lo que a Dios le gusta y no le gusta, lo hacen a conciencia,
por mantener el liderazgo, cuando en aquel día Dios va a demandar algo de ellos. No le dieron el alimento que yo exigí por causa de su liderazgo que les convenía más que alimentar mis ovejas. Sépalo y entiéndalo, que las palabras de Dios nunca caen en tierra. Esas se van a cumplir. Y podríamos hablar de muchas cosas, pero la Biblia le habla a usted y le dice qué es lo que a Dios le gusta y qué es lo que a Dios no le gusta. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Israel andaba del tiempo al tambo y andaban haciendo como ellos querían porque no había ley, no había nada. Y cuando Él estableció la ley les dijo, aquí están las maldiciones y las bendiciones. Si ustedes hacen esto, todo será bendito en ustedes. Hasta los árboles, los animales que paren, todo será bendito. Pero si no, maldición es lo que viene. Entonces estaremos conscientes de lo que es una bendición y lo que es una maldición. Pues la Biblia nos lo dice, porque Él es el mismo ayer y por siempre y Él no cambia. Y Él lo que dijo ayer, también lo dice hoy. Entonces, presten atención usted, jovencito y jovencita. Estás aquí oyendo este programa por esta red. Si tienes una madre o un padre así, el Espíritu Santo les está hablando al corazón, ustedes están pisoteando las oraciones de sus madres. Recuerden eso, jamás prosperarán en nada hasta que vuelvan y se rindan a Cristo, porque así es. Entonces a las madres, dice la Biblia, no parirán para maldición. Pero si tú te portas rebeldes y tu madre te está dando un buen ejemplo como cristiana y oran por ti, y tú te portas rebeldes, ten cuidado, porque si tú eres hijo de Dios, vas a venir hasta Él por las buenas o por las malas, o por las aguas turbias o por las aguas mansas, porque ninguno de los que me diste se perdió. Entonces Job decía, tal vez han pecado, y ofrecía lo mejor que tenía, todo lo que él conocía, porque aquello era la manera de acercarse a Dios que él tenía. Por lo tanto, mataba un cordero para tener acceso. Él mataba otro por uno de sus hijos y otro por el otro, ofreciendo un holocausto. En otras palabras, hermano y amigo, él tenía 10 hijos, tenía que hacer 11 sacrificios diarios, porque él también tenía que hacer uno para él. Porque en ese tiempo Dios demandaba como holocaustos la sangre de los machos cabríos, porque eso tipificaba un cordero perfecto que iba a ir más adelante. Por eso es que el Antiguo Testamento son sombras. Nosotros estamos en la realidad hoy. Aquello eran tipo sombra de lo que había de acontecer. Entonces, para que cada uno tuviera una forma de acercarse a Dios, y Dios vio la honestidad y sinceridad de Job. Por eso la Biblia dice, cuando él le dijo al diablo, ¿no has visto a mi siervo Job, un hombre perfecto y recto en todos sus caminos? ¿Perfecto Job? Sí. Porque cuando usted le obedece a Dios y hace lo que Dios dice, usted es perfecto. Muchos dicen que no. Pero entonces, ¿cómo es que dice Mateo 5:48? Sé pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, ¿cómo quiere usted ser perfecto cuando usted nació en pecado? Estamos dándole también entrada a ese pensamiento. Usted no es ningún perfecto. El que es perfecto es la vida que estaba en la sangre de Jesús y regresó al hombre y lo hizo perfecto. Ese es el perfecto. Pero como leímos también, usted es el atrio, son los atrios de Dios, y usted es el templo del Dios vivo.
Por eso tenemos que demostrar, ¿verdad?, que tenemos a Dios. Porque si nosotros tenemos templos de Dios, entonces Dios mora allí. Porque Él dijo, ¿qué casa me edificaréis? Entonces quiere decir que el corazón es el trono de Dios. Ahí están. Una casa puede tener 5 cuartos, 6 cuartos, pero la casa nuestra tiene 3. ¿Verdad? Ahí está el cuerpo, el alma, el cuerpo, el espíritu y el alma. Allí en lo profundo está la naturaleza del hombre, allí en el alma. Por eso, mi hermano y mi hermana, cuando usted ve la escritura por revelación, hace la diferencia en un dogma, en una organización, en un pensamiento de hombre, porque la revelación no es para todos. A quien el Hijo se lo quiera revelar. Porque vamos a la parte allá del Génesis, cuando por revelación Abel sabía que Dios estaba demandando un sacrificio, un animal, sangre. Ahora, ¿cómo es eso por revelación? Bueno, eso va en el corazón. Dios se lo reveló en el corazón. Él no le pegó un grito a Abel y le dijo, para esto y aquello, que tienes que matar un animal, porque no. Dios se lo reveló en su corazón. Porque eso fue automáticamente que Él lo hizo, porque Dios se lo reveló en su corazón. Pero el otro, Dios también, como es justicia, Él no podía condenar al otro sin darle una oportunidad. Y le dijo, si haces como tu hermano, Él sabía que no lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque Él tenía otra naturaleza. Compruébeme eso por la Biblia. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar Juan 8:31. El libro de Juan, el capítulo 8. Si tiene una Biblia ahí, búsquelo, para que entonces veamos lo que dice la Escritura. Juan 8, comenzando con el verso 31, porque allí es donde, ¿verdad?, está una escritura tremenda, porque allí habla Dios con unos judíos, o el Señor con unos judíos que decían que creían en Él, y Él lo va arrinconando y arrinconando y arrinconando contra la pared. Me gusta mucho esta escritura porque lo va arrinconando y arrinconando, los pone contra la pared y los estrella ahí con estas palabras. Usted va a ver. Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. La palabra habían creído en Él. Estaban allí con Él. Y si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, ¿cuál es la verdad, mi hermano? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando le viene una verdad a usted la interpreta a su manera aquí en la Biblia, o alguien le dice algo contrario a lo que dice la Escritura, entonces usted está errado y usted no está en la verdad. Y mire lo que dice. Y la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y él le sigue hablando a esta gente. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué les quiso decir entonces? Que si ellos no practicaban y no querían la verdad que era Él, eran esclavos del pecado. Ya le tiró la primera bomba. Ellos no entendieron. ¿O sí entendieron? Vamos a leerlo. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ahora, ¿tendría Abraham linaje malo? Recuerden que
él tenía linaje en Rad y en Sara. Por la promesa en Sara. Pero aquí habían otros. Y el Señor no le reputó. Vamos a seguir leyendo. Jesús le respondió, de cierto, ellos, el 33, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Ahora, ellos estaban hablando de una esclavitud que en aquel tiempo marcaban un esclavo con un zarcillo, le abrían con una lesna en la oreja, un huequito y le amarraban un zarcillo y ese era un esclavo, estaba identificado con un esclavo. Y aquí estos les dicen, y jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquí sí le habló claro, espiritualmente le habló. Si ellos no aceptaban la verdad que era Él, prácticamente eran el esclavo del pecado, porque ellos estaban rechazando. La verdad los hace libres y aquí la verdad era Él. Y no estaban aceptándolo a Él, sino estaban aceptando sus pensamientos. Y estaban hablando de un linaje, y estaban hablando de Abraham. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. ¿Ve? Estamos hablando de lo que Dios le dio a Sara como un hijo a Abraham, y el otro que no era de la casa, él no podía heredar, ¿verdad? Porque era un esclavo. Ahora, mire lo que dice el 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, ¿estaban ellos aceptando la libertad que el Señor le estaba dando porque Él era la verdad? No, porque eso el Señor le dice. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabido en vosotros. Ahora, ¿cómo sabía él que lo querían matar? Si aquí arriba dice a los judíos que habían creído en él. Y el Señor, el don de discernimiento, era la palabra hecha carne, le dijo, por eso es que ustedes procuran matarme a mí, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Cómo va a hallar cabida en un hombre que no era simiente de Dios, que no era el linaje de Dios? Y aquel Señor no les refuta y le dice, ustedes no son simiente de Abraham. No, Él no les dijo eso, porque Él podía ser simiente de Abraham, pero de la otra simiente. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Entonces aquí está hablando Dios espiritualmente, el Señor Jesús espiritualmente, quiere decir que aquí hay dos padres. Porque el Señor estaba diciendo, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. ¿Quién era su padre? ¿Qué le dijo el ángel a María? Que lo que estaba ahí en la barriga de ella era santo, era el Hijo de Dios. Entonces, ¿quién era el Padre de Jesús? El Espíritu Santo, porque fue el que hizo sombra en el vientre de María. Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Entonces quiere decir que aquí hay otro Padre. Seguimos leyendo. Respondieron, le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuese hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Entonces, quiere decir, ¿verdad?, que aquí el Señor está discerniéndole el corazón a esa gente que lo querían era matarlo. Pero un momentico, ellos no le dijeron que querían matarlo. Ellos están hablando con él y le están diciendo que no son esclavos del pecado, pero como se sintieron que él le estaba diciendo la verdad, se estrellaron
y entonces vino y lo redargulló la palabra que les dijo. Entonces entraron ganas de matarlo, porque vamos a seguir leyendo. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. O sea, quiere decir que no era el mismo padre. Entonces quiere decir que todos somos hijos de Dios. ¿Sí o no? O la Biblia dice, sea todo hombre mentiroso y Dios verdadero. Entonces usted me dice, todos somos hijos de Dios. No, un momentico. Una cosa es que usted sea criatura de Dios y otra cosa es que usted sea hijo. Porque hijo es el que yo engendré. Porque yo los cagaba en el lomo, para arriba, para abajo los cagaba desde que nací. Pero cuando yo me casé, entonces ellos se manifestaron, pero andaban en mí. Ahora, si usted, lo que estábamos hablando de Romanos 8, si permanece en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisierais y será hecho. Y Romanos 8 dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él llevó su condenación. Y no tiene usted condenación porque usted estaba en Él, usted es parte de Él. Y si usted es parte de Él, pues se pierde una parte de Dios y de parte de Dios no se puede porque Él es eterno. Entonces, vosotros hacéis, verso 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Aquí tiene, pues. Aquí está hablando de estos hombres. Saben mucho más que muchos teólogos y cabezones hoy, inteligentes hoy. ¿Por qué esta gente dijeron, no somos nacidos de fornicación? Porque ellos sabían lo que pasó en el huerto del Edén. Porque el apóstol Pablo habla y dice, temo que como la serpiente engañó a Eva. ¿Cuál fue el engaño? ¿Una manzana? No. Usted sabe cómo engaña un hombre a una mujer. Ellos dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación. Cuando está hablando nacidos, estamos hablando de un acto sexual. Ellos nacieron de una mujer. Y por eso están hablando de que allá en el huerto del Edén hubo un acto de fornicación. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no me entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Porque eran hijos del diablo, sencillamente. Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me dará orgullo de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye, porque esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Respondiendo Jesús le dijo, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre. Y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Pero aquí la parte donde yo quería llegar. Respondió Jesús y le dijo, no me glorifica a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Entonces, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, seréis mentirosos, porque vosotros, como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Y aquí está la parte donde él dice, tomaron piedras para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando por medio de ellos. Se fue. Usted ve entonces que todos no somos hijos de Dios. Aquí hay una demostración que hay dos padres, le dijo él. Vuestro padre, él le dijo, de vuestro padre el diablo soy. Hijo de vuestro padre el diablo soy. Ahora,
¿Qué le dijo al principio? Que él no les reputó que no eran hijos de Abraham. Pero le dijo, ustedes de vuestro padre el diablo soy, y las obras de vuestro padre quiere cumplir. Entonces quiere decir que hay dos padres espirituales. Unos son de Dios y otros son del diablo. Y el Señor nos dejó una señal para conocerlo. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, estamos viendo que estábamos hablando del acceso a Dios. ¿Cómo usted llega a Dios? ¿Cómo usted quiere tener un compañerismo con Dios? ¿Cómo llega usted a tener una conversación con Dios? Y ya usted sabe que lo leímos. Es a través de la sangre. Si usted, ¿verdad?, quiere tener compañerismo con Dios, entonces llena los requisitos para tener un acceso a Dios y tener compañerismo con Él. Dios me lo bendiga, el Señor los guarde, y ojalá pues que usted haya entendido, ¿verdad?, lo que la Escritura dice, y llegamos a todas estas Escrituras porque muchos me han dicho a mí, ¿verdad?, todos somos hijos de Dios. Una cosa es que usted sea criatura de Dios y otra cosa es que usted es hijo de Dios, usted hijo de Dios estaba en Él desde el principio, así como mis hijos estaban en mí, y cuando yo me casé, pues yo los cargaba para arriba y para abajo, pero cuando yo me casé, ellos se fueron manifestados, así son los hijos de Dios. Dios me los bendiga, el Señor los guarde. Y vamos a orar para que, si usted necesita revelación de Dios, vamos a pedirle pues que Dios le dé esa revelación. Padre, gracias te damos por esta hora cuando podemos leer tu palabra, Señor, y escudriñarla y ver lo grandioso que eres tú, porque, Señor, tú eres la verdad. Tú eres la verdad, Señor, y el que no cree la verdad, pues, Señor, está errado si no está creyendo otra cosa. Gracias, Señor, te damos, porque tú eres luz, y los que están en luz no están en tiniebla, porque cuando llega la luz, las tinieblas se van, y tú eres luz. Tú dijiste un día, yo soy la luz del mundo. Gracias te damos. Mira, Señor, y bendice a los que han oído este programa, Señor, por esta red. Te rogamos que tú le abras los sentidos espirituales para que ellos entiendan y vean, Señor, que tú eres el único Dios sobre todas las cosas. Y, Señor, aquellos que tengan necesidad, Señor, de que tú les salves su alma, se las quites todas las cosas erradas que tienen. Señor, tú puedas en tu misericordia abrir los sentidos y la revelación para que ellos entiendan lo que tú has enviado para esta hora, que es la restauración completa del hombre hacia Dios. Gracias te damos, Señor, y si hay algún enfermo, tu mano sanadora, Señor, que nunca se ha cortado, tenga misericordia y pueda demostrarle, Señor, que tú eres Jehová, nuestro sanador. En el nombre del Señor Jesucristo te pido estas cosas por gloria y honra de tu nombre, Señor. Amén y amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, por la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.